empezar a despojarnos de eso que nos tiene como nublado, con ganas de gritar, ¿no? Creo que también mi venada es mi templanza. Una conclusión sólida. Y creo que estamos aquí las dos La como naturaleza del templadísimas por lo borde, nuestro, ¿no? Como de estar al borde de, ¿no? estar al borde de lo humano, estar al borde de lo divino. Bueno, Hola. hola, bienvenida al podcast, bienvenidos oyentes a este capítulo. El día de hoy vamos a estar hablando de la carta de la templanza y la idea es tratar de ahondar, de desenmarañar, de construir una palabra que queremos traer acá y es la palabra de la solidificación. Esta palabra la escogimos cuando tratamos también de interpretar la carta de la templanza, que es una carta que para mí ha cobrado sentido hace muy poco y digamos que puedo llevar un buen tiempo estudiando esto y fue hace un año, después de 9 años, que algo hizo clic y como que creo que la entendí igual, ni idea, porque con el tarot nunca se sabe. Entonces, bueno, te quiero presentar, Mariana. Primero que todo, quiero contarles a ustedes oyentes que estoy con la divina sospecha al lado mío, que para mí ver nacer a la divina sospecha fue ver nacer la templanza y fue muy grato verte construirla. Mariana para mí es una mujer que es muy devota a los símbolos, al conocimiento. Es una mujer que me ha ayudado a entender mucho a Venus. Es una mujer taurina como yo, entonces amo almorzar con ella, que tragamos delicioso. Es una mujer poeta y que se entrega mucho al conocimiento y eso me parece muy hermoso. Y bueno, Mariana también afortunadamente es mi amiga y eso es creo que lo más importante para mí acá. Entonces, para conocerte un poquito más, Mari, me gustaría que nos contaras en este espacio el para qué de la divina sospecha. Esta herramienta, ¿para qué la hiciste en tu vida? Bueno, gracias por esa introducción tan generosa. Y bueno, creo que la divina sospecha para mí, pues hablando de la templanza, que para mí es una carta alquímica, ¿no? Es un hervidero donde yo, como una persona llena de contradicciones y de elementos que siempre parecieron estar oponiéndose de una manera un poco incómoda, por fin se pudieron cristalizar y llegar como a una conclusión sólida, ¿no? Y para mí, pues la Divina Sospecha es un proyecto de astrología y la astrología es ese metal, ese es el alémbico, ¿no? Donde se cocina mi gusto por el arte, por la literatura, por la filosofía, por la historia, sí, mi curiosidad, ¿no? Entonces, y creo que pues tú fuiste mi profesora de tarot en el momento donde yo estaba dando a luz a esto, donde lo estaba cocinando. Y tú me viste pues un poco como en ese proceso de templar, ¿no? De la paciencia que requiere cocinar algo, ¿no? Entonces también me parece muy bonito que estemos aquí hablando de eso hoy, porque tú me viste templar y me acompañaste ahí y viste todas las facetas, ¿no? Total. El sudor que sale cuando uno está cerca de un hervidero, que está como borboteando. Y sí, la divina sospecha es un poco como ese producto, esa comida que sale de yo poder unir todos los elementos discordantes de mi naturaleza. Total, y me encanta cada post, cada texto, porque se siente esta energía que vamos a ir entendiendo a lo largo del capítulo de la templanza, y es de saber templar las cosas, de templarse, de pararse duro también. Entonces, es muy lindo tenerte aquí. Creo que también mi venada es mi templanza. Y creo que estamos aquí las dos como templadísimas por lo nuestro, ¿no? Total. Entonces, bueno, como ya entrando más a la parte de simbología para que nuestros oyentes puedan también entender un poco
como eso que ven en la imagen, ¿no? Que por ejemplo nosotras acá pues tenemos 2, 4, 6, 7 ilustraciones, como estas imágenes que vemos acá, que casi siempre igual nos vamos a referir a la de Rider White y a la de Marsella, tienen sentido con lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al final pues es una mujer que está jugando con unas jarras, está moviendo el agua, se ve la magia porque el agua flota, ¿no? Que eso también es interesante porque si el agua fuera muy acuosa no flotaría, ¿no? Exacto. Y tiene alas, ¿no? Es una mujer que tiene alas y es la 14, que es la carta que va justico antes del diablo, ¿no? Entonces, sí quiero preguntarte, Mari, ¿cómo tú interpretas estas simbologías de la carta? Pues ahora que hablas de mujer, yo ahí tengo un cuestionamiento porque como es un ángel, para mí los ángeles siempre han sido como medio hermafroditas, ¿no? Como que es andrógeno. Total. Igual. Y yo siento un poco como que, bueno, en la simbología de Marsella ella tiene como esta bata de 2 colores y es esta cosa como de unir 2 cosas, 2 contradicciones, 2 partes de uno que cuando uno lo logra hacer, uno casi que se puede como redimir de su naturaleza humana polarizada, ¿no? Y entonces acá siento que claro, es una mujer y acá en estas imágenes vemos mucho, pues acá hay otra mujer, ¿no? Como que hay... O sea, tiene pelo largo, pero el hecho que tenga alas me refiere a algo que es más avanzado que el humano que quiere como clasificarse en una dualidad. Entonces también para mí eso es la alquimia, un poco como poder llegar a templar 2 cosas que parecen irreconciliables, ¿no? Como, no sé, el calor, el fuego y el agua, ¿no? El hielo y el agua. Y entonces para mí esas alas me refieren a algo que ha superado esa dualidad como de los géneros. Total, total, es muy lindo porque precisamente por ser la 14 es como la primera carta que le salen alas y es esta idea del ángel, ¿no? Que es muy interesante porque también se puede ver en esta carta cuando aparece invertida, que es este ego espiritualizado, ¿no? Esta creencia de que entonces como ya logro hacer magia y reconstruirme o como ser otra cosa y transformarme, entonces me las doy, ¿no? Que es como esta cosa de las personas que también intentan todo el tiempo que te metas a su religión o que montes bici o que Total. sí, como una cosa ahí como toda fanática, ¿no? Sí, de culto. Sí, total. Entonces es muy lindo lo que dices porque sí es una carta que invita mucho a la unión de contrastes, que aparece en las alas como una representación de lo divino y de lo espiritual por la misma alquimia. Pero bueno, digamos que cuando hablamos de la alquimia, y acá yo quiero como irnos a lo concreto, porque siento que a veces también en nuestras conversas como que nos pasa que estamos como rumbeando y nos ponemos a hablar y nos vamos muy lejos y nos damos cuenta que se salió de control la situación, porque nos olvidamos de lo concreto, ¿no? Como de, bueno, cómo se puede observar la alquimia en nuestra vida, ¿no? Y con esto que dices, ¿no? De este juego de empezar a mover estas 2 jarras, pues esta mujer también está intentando crear un juego en estos contrastes de narrativas, ¿no? Y de ahí como crear otras formas de hablar, pero no es como que entonces se las invente de la nada, sino en un proceso muy cuidadoso de observarse en esta agua, que el agua también en el tarot es el lenguaje, ¿no? Es como te narras a ti misma, ¿no? 100%. Y digamos que aquí yo quiero preguntarte por lo que sé que tú pues trabajas en astrología y atiendes pacientes, que también acá hay muchos procesos psicológicos que se pueden ver desde la alquimia, ¿no? Total. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo los vives tú en tus procesos con tus consultantes? Sí, yo creo que la astrología es alquímica, ¿sí? O sea, yo creo que la astrología, lo que pasa en una consulta de astrología es que la persona puede nombrar su vida y su personalidad y su identidad desde un lenguaje más particular, ¿sí? Como que un lenguaje que ya no tiene que obedecer a estas clasificaciones burdas, como de, sí, monto bici, entonces eso es lo que soy, esa es mi identidad, ¿no? Como soy mujer o soy hombre, sino que a través del lenguaje simbólico de la astrología, que es mucho más elástico, como este mismo Geo que ya está haciendo, ¿no? Pero también es más sólido porque es más eterno, no responde a tendencias morales,
pues la astrología nace de una observación de la naturaleza no, pues no es moral, ¿no? Como que Sí, no. ha trascendido todas las tendencias. Entonces, creo que lo que suele suceder en una consulta astrológica es que la persona puede obtener un nuevo lenguaje, unos nuevos adjetivos, Total, unos símbolos mucho más sofisticados total. y mucho más abiertos también, y que los redime de las historias tan, pues, como claustrofóbicas que se han contado sobre ellos mismos, ¿no? Que usualmente son las historias del entorno, son las historias de los papás, de los amigos, de los profesores del colegio, ¿no? Y al ver que su vida no es esa categoría, esa clasificación, sino que es un mito, ¿no? O que es una carta del tarot, o que es un adjetivo que tiene, pues que es muy rico en significado, ¿no? Que es como algo que uno puede mirar desde muchos puntos, como que eso hace que la persona sienta unas nuevas posibilidades, ¿no? Y que entonces pueda coger esa narrativa que igual le pertenece de alguna manera, ¿no? Como que las narrativas del entorno que uno ha tenido desde que es niño es de uno, y no hay que como que negarlo, no hay que irse muy lejos, sino decir, esto no es una palabra concreta y fija, sino que es un símbolo, y entonces le puedo dar un orden distinto. Total. ¿No? Sí, y ahí me llega mucho como estas mujeres tarotistas también que nombran que el símbolo también se puede encarnar, el símbolo también se puede volver carne, y a mí es como, esa es la templanza, como el estar aquí, hacer una interpretación de lectura, y al leerla, ver que eso se va a volver algo vivo, que algo se va a encarnar, ¿no? Totalmente. Pero que también igual eso no es como que el lenguaje, ¿no? Que es algo tan abstracto y tan difícil, y yo sé que nos estamos metiendo en una conversación difícil, entonces les pido paciencia. Es una cosa que también al final no es que nosotros lo creemos, sino nosotros ya venimos hablados, ¿no? Como que antes de hasta nacer, ya dicen como, ay, no, entonces es Tauro, entonces seguro es súper hambrienta, ¿no? Total. O, ay, no, entonces va a parecer al papá, ¿no? Ay, no, pero entonces ya patea en la barriguita, ¿no? Debe ser súper rebelde, ¿no? Y empezamos como también a narrar lo que tú dices de ese contexto, unas historias que terminan construyendo mi identidad, ¿no? 100%. Entonces es muy interesante porque para mí esta carta yo decía como, bueno, no entiendo nada, o sea, como así alquimia, como así templanza, como así que es un ángel, o sea, yo me sentía cero como llegada a ella, como que no la entendía, y siento que pasó un momento de mi vida en donde se me acercó y me dijo, quieta, para un segundo, ¿sí? Como que siento que la templanza es como, espérate, tiémplate. Sí. Y yo ahí empecé a entender como que tenía que parar, porque si no paraba, creo que tú y yo sabemos de qué momento estoy hablando, que era como un momento de salud muy difícil. Sí. Y fue como que tengo que parar porque la templanza llega a tu vida como decirte, tiémplate, ¿no? Y la alquimia es eso de reconoce aquello que eres, trae eso nuevo que está apareciendo y solidifícalo, ¿no? Como Total. coagúlalo, sí, como que se vuelva como algo más pegachento, no sé por qué me imagino eso, pero como algo más de pegar, ¿no? Como que encuadre, ¿no? Sí quiero preguntarte, no sé si quieras decir algo, pero sí quiero preguntarte porque creo que en mis encuentros contigo yo he visto mucho que tienes esta capacidad de poder personificar mucho los planetas, por ejemplo, en la astrología. Quiero saber cómo te imaginas la personalidad de esta carta, o sea, en todo esto que hablamos. ¿Cómo la ves tú? Yo aquí creo que la templanza es como una maestra que está abogando por la excentricidad del estudiante, porque eso, Wow. eso que tú dices como de Wow. esperar y decir, bueno, o sea, esto es lo que a mí siempre me han dicho de mí, ¿no? Y esto es algo que yo creo que en algún momento se empieza a gangrenar, ¿no? Como que son estas personalidades que uno empieza a sentir como una ofuscación, ¿no? Como que me la quiero quitar. Y yo creo que ese es el proceso de alquimia, que uno empieza con una materia prima, que es materia fecal para los alquímicos, ¿no? Que ya está podrido, es algo que está podrido. Y uno lo ve y es como, ok, o sea, yo no puedo, o sea, esto es mío, esto me pertenece, no lo puedo negar, no lo puedo poner en un cajón, ¿sí? Como que yo tengo que coger esta crisis, y usualmente la templanza viene en una crisis, no sé, y pues para mí pues un ángel es un guía, ¿no? Es un profesor. Y entonces llega en un momento donde, no sé, un estudiante, un humano dice, juepucha, necesito parar porque si no me muero. Hay algo como urgente, Literal. ¿no?
Y es, bueno, tengo que ver lo que me ha estado matando. Total. Y la redención está en cocinar eso que te ha estado matando y volverlo algo, una virtud, algo bueno, una enseñanza, una nueva narrativa, ¿no? Un sentido. Entonces, y creo que lo que termina destilándose es como encontrar la individualidad dentro de esa narrativa que a uno se le ha impuesto, ¿no? Entonces lo que decíamos, como desde el vientre, no sé, vas a ser una niña buena, vas a ser una niña buena, vas a ser servicial, vas a ser pasiva, vas a cortar tus impulsos, ¿no? Entonces llega un momento, no sé, en los 20 donde alguien tiene una enfermedad inmune, ¿no? Como, pucha, me estoy matando a mí misma, estoy matando mi fuego, ¿no? Y la templanza llega y es como, ok, listo, que de esa creencia, ¿no? Que igual hay algo de eso, pues que te pertenece, hay algo de eso que es importante para ti, podemos sacar y destilar para que tú puedas renacer en ese fuego como una adulta con más conciencia y con individualidad. Total. ¿No? Y entonces es un poco como, listo, si soy la niña buena, si ese es mi arquetipo, si ese es mi mito, si ese es mi símbolo, ¿cómo puedo usarlo para que no me destruya y para que no me enferme, sino que para usarlo para bien, para que me mi sirva. construcción? Total. Exacto. Total. Y entonces es un poco como que un ángel que se aparece y es como, mira tu mierda, mírala, ¿no? Y empieza a destilarla, y empieza a destilar ese vicio y vuélvela una virtud, ¿sí? Entonces, en vez de, tengo que ser la niña buena con mi familia, ¿no? Tengo que ser la niña buena con mi novio, con mi novia, como ser la niña buena es que me quiero sacrificar por algo, me quiero entregar a un servicio. La templanza dice, sé adulta y escoge cuál es ese servicio, claro. ¿no? Como que ya no sea un poco el automático, claro. sino eso es tu virtud. Total. ¿No? Como que la virtud no está en otro lado, total. Está en esa materia fecal que nos enferma. Total. Y amo lo que estás diciendo porque precisamente la templanza, que es la número 14, viene, su carta anterior es la muerte, ¿no? Que en la comprensión de la carta de la muerte o el arcano sin nombre es precisamente entender la muerte como un proceso de podrirse, ¿no? O sea, la muerte literalmente cuando nos morimos nos podrimos y se nos salen los gases y empezamos a oler a mierda y todo, y ya, y chao, y nos volvemos abono, ¿no? Que es este proceso de abono que después la templanza lo agarra y lo vuelve alquimia, ¿no? Y con esto que dices también me parece súper lindo porque precisamente cuando ustedes ven la templanza, por ejemplo, en el caso de Ryder, ella tiene como una iluminación en la cara, ¿no? Y es como esta claridad de la que hablas, que es como, ya entiendo que puedo ser una niña buena, pero que en vez de negarla e irme a la polaridad, entonces soy una niña mala y me vuelvo rebelde y entonces no hago caso y me polarizo, hago un movimiento integrador entre ambas formas y puedo entender también que la vida es reconocernos como que somos todo, ¿sabes? Como que yo muchas veces he sentido esta conclusión en mí de decir como que me preguntan como, oye, pero entonces, ¿tú eres así o así? Y mi respuesta, y la siento muy templanza, es ambas cosas, ¿sí? Sí. Soy brava y soy tierna y soy suave y soy dura y soy rígida y soy fluida, ¿no? Entonces es como esta templanza también la siento como esta mujer que entra, que la siento muy parada en su puesto porque también a veces la vemos y la vemos toda angelical, entonces la personificamos en esta mujer que tú dices que la ponemos mucho en mujer de que es súper pasiva y súper paciente y yo lo que siento es como que si te va a traer tu mierda para convertirla en abono, pues si es paciente, pero es madura, ¿no? Total. Y es adulta, ¿no? Es grande, ¿no? Como que la vieja no se para, ¿no? Como que al final ser templado es como ser muy, muy duro, ¿no? Igual yo sé que cuando la templanza aparece en la vida es muy difícil. Pues en mi caso yo me acuerdo que cuando la vida me pidió templarme fue como, yo lo único que quería era desgonzarme. Como, ay no, como que no quería literalmente entender que la vieja me estaba como cogiendo la columna y diciendo, ponte, ¿no? Empieza, ¿no? ¿Qué sientes tú que como que
le dirías a las personas que escuchan de cómo recibir esta templanza? Porque yo te siento muy templada hoy en día con con la divina sospecha, con tus cosas. ¿Cómo recomiendas o qué dices tú cuando la templanza entra en nuestra vida? ¿Cómo integrarla, cómo llevarla? Yo creo que es un ángel porque hay algo de soledad en templar. O sea, cocinar la mierda huele feo, ¿no? Y uno no quiere invitar a nadie a esa... No, gracias. Sí, a esa situación. No. Y yo creo que por eso no puede ser una humana. O sea, tiene que ser como una presencia que llega y te dice paciencia, ¿no? Paciencia porque algo va a salir que es hermoso y que es ese oro, esa excentricidad, esa narrativa individual que a uno le pertenece, ¿no? Creo que la etimología de sólido es sin vanos artificios. ¿Qué es eso? Como sin artificio banal, sin mentira, ¿no? Entonces uno coge como esta narrativa, por ejemplo, de la niña buena y dice, ¿qué es lo único que me pertenece de esta narrativa? Hay muchas cosas que de pronto no, pero hay algo, hay un hilo, ¿no? Pero entonces como para poder llegar a ese hilo y poder darse cuenta, pues hay que esperar, y hay que esperar que todo eso como que se vaya destilando y eso huele feo y como que vaya cogiendo forma. Entonces es un poco como esperar sabiendo que uno no está solo tampoco, o sea, como que hay ángeles ahí que a uno lo están templando también, como que hay energías externas que a uno, como que no sé, hay algo como de un milagro también que empieza a suceder. Total. En mi vida personal, para aterrizarlo un poco, por ejemplo, pues dar a luz a un proyecto creativo es sacrificar en el hervidero un montón de personalidades falsas, ¿no? Y en ese fuego, ¿no? Como que purifica un montón de cosas que no eran mías. Claro, uno se siente muy solo porque de repente es como ya no tengo las máscaras con las que puedo como jugar el rol social. Total. Pero de repente uno se va dando cuenta que cuando uno es auténtico e individual, como que van pasando cosas ángeles, sí, ya sea en forma de personas o de inspiración o de una resiliencia que uno no conocía antes en uno que emerge, ¿no? Que emerge, sí, y que a uno lo aterriza en uno mismo. Qué lindo. ¿No? De acuerdo. Y yo lo he visto, ¿no? Entonces me parece muy lindo conocerte, verte en ese proceso de las máscaras que has dejado y ver que comprendo esa soledad ahora y que también puedo ver lo importante que fue para ti quemarlas, ¿no? Porque ahora te veo como más ahí, como no sí, sé cómo explicarlo. Pero bueno, total. Tú sabes a lo que me refiero. Sí, creo que resueno con eso también desde mis propias experiencias y es muy angustiante también saber que uno está como cocinando esa mierda que vio y tratando de volverla abono y en ese proceso saber que también es un proceso que está oliendo feo, ¿no? Y que está siendo difícil y que no sabes muy bien cómo volver a interactuar, ¿no? Y cómo volver al otro, ¿no? Creo que también por eso después aparece el diablo, ¿no? Porque como que está listo para volverte a tentar, ¿no? Sí, vuelve a la tierra. O sea, ya no tienes que estar vuelve ahí a lo como... mundano ajá, también. Exacto, como encerrada con tu ángel. Total. Sino que puedes volver a la materia. Totalmente. Pero pues desde un lugar, pues diablo también, que el diablo es pues sin tapujos. Sí, no, a lo que vamos, hágale, ¿no? Como esto es. Y también pasa algo y es que cuando uno solidifica, pues es un proceso interminable. O sea, uno necesita volver al diablo que le diga igual, no es tan sólido, ¿no? Como que esa idea no es tan concreta, como... ¿Qué son las alas, no? Exacto. Como qué tanto son tus alas, ¿no? Como esta idea que el diablo es la puerta del cielo, ¿no? Y te dice si puedes o no entrar, es como no está tan sólido, no está. Exacto, o está demasiado sólido, ¿sí? Como lo quemaste. Sí, lo quemaste, lo calcificaste. Claro, tiene sentido. Me encanta. Bueno, Linda, ya empezando como a sentar un poco todas estas ideas de las que hablamos, pues hemos venido hablando un poco en el capítulo de nuestras templanzas, pero siento que no hemos sido como del todo honestas y hemos vomitado y te voy a lanzar al agua. Entonces sí quiero como preguntarte hasta lo que también nos quieras compartir, pero sí,
Cuéntame un poco más de esa experiencia tuya de la templanza y cómo fue para ti el proceso de tramitarla, de cocinarla. Pues creo que para mí, pues la alquimia habla de la gran obra, ¿no? Como que la vida es una gran obra o una obra es una gran obra. Y un poco como que la incomodidad de dar a luz, ¿no? Como que aquí la templanza nos habla de un calor, de una temperatura perfecta que uno tiene que poder pues templar para poder dar algo al mundo, ¿no? Como para poder sacarse algo de las entrañas y que exista. Pero pues en ese proceso es como aprender a cocinar, uno nunca sabe como cuál es la temperatura adecuada, ¿no? Y puede ser sumamente incómodo. Como entonces para mí la divina sospecha era esta idea abstracta y yo empecé a poner en el hervidero un montón de elementos. Pero iba cocinando muy lento, iba cocinando como a un ritmo que era malsano para mí, porque entonces tenía atragantado como un montón de esta materia fecal, la tenía aquí, ¿no? Y se tenía que cocinar más rápido. Y ahí cuando yo hablaba un poco como de la soledad de este proceso, que igual uno no está solo, uno tiene ángeles que le van susurrando el oído y que le van enseñando de ese fuego, ¿no? Y que son como maestros tácitos del fuego, ¿no? Que le van diciendo súbele o bájale, ve más rápido, ve más lento, ¿no? Como que te estás acercando mucho al fuego, te vas a quemar la mano o como que estás dejando que el fuego se congele. Y en ese momento llegaste tú, estábamos tomando como el curso de tarot y yo estaba en ese proceso pues como alquímico de tomar la materia prima de mis dolores, de mis inseguridades, de mis caras falsas, pero también pues todos mis intereses, todo lo demás. Pero iba muy lento y tú lo veías en mí porque estaba atragantada y seguro tenía un poco de materia fecal en la cara que necesitaba como ser incinerada. Y estábamos aquí en esta casa y en una lectura de tarot me dijiste, sácalo, lo tienes que exteriorizar. Y ese fue un poco como el ángel diciendo, súbele al fuego, ¿no? Claro. Y yo creo que un poco como crear cualquier cosa es eso, o no sé, como un amor o un texto, como cualquier cosa es saber cuánta paciencia tener también, porque no es la paciencia cristiana de espera 1000 años, no, es como también ten la fuerza para por fin dar a luz, Total, ¿no? Total. Y ahí tú catalizaste y creo que una semana después yo me encerré en mi casa 2 semanas Desapareciste. a cagar, sí. A cagar. Y no he parado desde entonces. Me alegra. Sí. Sigue. Qué lindo, ¿no? Creo que con eso es recibir a las templanzas en nuestra vida, ¿no? Recíbanlas, ¿no? Escuchen esos ángeles internos y externos que llegan a permitirnos y a ayudarnos a crear, ¿no? Cada uno en sus proyectos, cada uno en sus necesidades de cagar, lo que sea que tengan que cagar, ¿no? Te quiero agradecer mucho por estar acá. Para mí es muy importante tenerte en este espacio. Me siento muy agradecida por lo que compartes y sé que los oyentes también lo sienten. Agradecerle también a los oyentes, agradecerle al equipo, agradecerle al tarot y pues, por supuesto agradecerle a la templanza por ayudarnos a pararnos firme y a cocinar. ¿Cocinar? A cocinar. Sigan a La Divina Sospecha, escúchenla, lean todo. No, por favor, no hagan esto de leer poco, lean todo lo que propone, que es muy hermoso. Y ya, gracias, manita. Gracias a ti por ser la templanza también para mí. Con todo el amor. Escuchar su propio canto. Templar. Enredar y desenredar. Pasar del 1 al 0, ir y devolverse. Desbaratar el alma. Perseguir el signo, el aire. Buscar el agua y verter su fuego. Alas de hierro. Rendirse ante sí misma. Aterrizajes de niebla, silbido que se hace piedra, alambiques. Acechar la voz desnuda y caer al abismo, corazón de todas las cosas. Regresar al templo, al cero,
manantial que aflora dentro, realidad que reverbera. El símbolo se hace carne y renace. Útero, cascada inversa, alquimia, volcán y sino.